Y hoy tengo en mi corazón una carga por hablar acerca de la paternidad. Quiero hablar sobre la paternidad, una amorosa advertencia a los padres, así le hemos titulado, porque esa es una palabra fuerte, una amorosa advertencia a los padres. Y les invito a leer dos porciones de las Escrituras. La primera de ellas se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, verso 37. Mateo, capítulo 10, verso 37, por favor. La segunda parte de ese versículo especialmente es lo que yo quisiera modificar o no modificar, sino leer y utilizarlo como base en esta ocasión. Dice la palabra del Señor, mira lo que habla: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Pero ve esa parte que enseguida, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Yo quiero que subraye esa porción, padre de familia. Voy a hablar a los padres, aunque también tocaré el tema de jóvenes, pero sobre todo me voy a enfocar a los padres. Ve esa frase, dice literalmente: el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Una palabra fuerte, no es una palabra fácil de asimilar. De hecho, cuando Jesús hablaba estas palabras, la gente procuraba irse. No le gustaba esta clase de mensaje, no es popular, pero es necesario. La segunda porción que quisiera leer junto contigo se encuentra en el primer libro de Samuel. Por favor, abre la Biblia, el primer libro de Samuel. Sé que te proyectan las Escrituras al frente y en las televisiones que tienes cerca de ti. Sin embargo, es conveniente que tú te ejercites en la palabra y puedas leer la Biblia también, usándola y subrayando y poniendo al calce, al margen, para crecer también en el conocimiento de Dios en el uso de las Escrituras. Dice, primero de Samuel, capítulo 1, el versículo 3. Primero Samuel, capítulo 1, verso 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahvé de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Yahvé. Creo que subraya esa porción, sacerdotes de Yahvé. No estamos hablando de cualquier persona, sino de sacerdotes del Señor, hijos que eran sacerdotes. Viendo por error, si cabe el término, saqué una carpeta de apuntes míos de cuando tenía 1 año y medio, 2 años en el ministerio, y en esa carpeta di un mensaje a los padres y había hecho algunas anotaciones de esa palabra que Dios me había dado en aquella ocasión. Te hablo de hace unos 9 años aproximadamente, a 1999 sería, y en esa palabra de un predicador que empezaba a predicar sin tener la menor idea de cómo hacerlo. Podía tener los estudios de homilética necesarios, pero no las tablas, la experiencia para saber cómo decirlo. Y si bien tenía el mensaje de Dios, a veces no sabía cómo expresarlo y me comía los nervios. Era difícil predicar en ese ínter, era el inicio de nuestro ministerio. Pero me encontré unas notas que me parecieron bastante oportunas para volver a mencionarlas, que apunté. No sé si las saqué de algún lado, no sé si Dios simplemente me las dictó en aquella ocasión o brotaron de mi propio corazón hace 9 años, pero me llamó la atención lo que escribí ahí, así que volví a transcribirlo y te lo leeré tal como lo escribí en aquella ocasión. Había puesto en aquel tiempo, hace 9 años, mi hijo Israel, calculé que tendría 13 años, David, o 12 años, David, 7 años, Alejandro 5 años. Entonces, pues más o menos de esas edades de mis hijos, parece que había una preocupación en mí respecto de cómo decidir la educación de ellos. Y escribí lo siguiente: pensar que 2 horas de cualquier película no hacen daño al hijo, pero 2 horas de iglesia son demasiados para su sistema nervioso, es una forma insana de pensar. Darle una moneda de 5 pesos para que la ofrende y 100 pesos para salir con sus amigos no solo muestra una incorrecta escala de valores, sino que hará del hijo un mezquino respecto del reino de Dios. Dejarle mirar varias horas diarias de televisión y no enseñarlo a orar ni a leer cada día la Biblia unos minutos es un desequilibrio criminal. Preocuparse de que el hijo estudie y haga la tarea escolar sin falta, pero que no tenga Biblia ni aprenda la lección dominical, lo convierte en un ignorante espiritual desprovisto de herramientas para la eternidad. Dejarle decidir si quiere o no ir a la iglesia por sí mismo es evadir la responsabilidad que tenemos como padres. Cuando los padres utilizan el domingo para cortar el césped, practicar deportes, ver la televisión o alguna otra cosa en el horario de la reunión de iglesia, están abandonando a sus hijos a su propia suerte, enseñándoles que ser iglesia no tiene ninguna importancia y está después de todo lo demás. No es de extrañarse que dichos hijos no tengan nada que ver con Dios
tiempo después en su vida. Me pareció que debía transcribirte eso porque creo que es una palabra bastante fuerte y oportuna respecto a la escala de valores que los padres podemos utilizar. Hay ocasiones en donde nosotros tenemos una idea de la educación de los hijos, en donde tenemos un gran énfasis, un gran enfoque, que saquen una carrera, que consigan un buen empleo, que sean personas que sepan producir dinero para comer, para pagar deudas, para tener casa, para hacer cosas en esta vida. Y se les da una preparación intensiva respecto de cómo vivir 80, 90 años de su vida en la tierra, cuando debiéramos poner énfasis y un enfoque fuerte en cómo vivirán la eternidad. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Eso, mi hermano, eso realmente es lo que debiera preocuparnos, cómo vivirán la eternidad. El propósito de la paternidad es mucho más que simplemente tener hijos porque sentimos atracción sexual y quisimos tener una relación. El propósito de la paternidad es mucho más que satisfacer un instinto de procreación para salvaguardar la raza humana. El propósito real de tener hijos, de la paternidad, mi hermano, es fundamentalmente, primero, dar gloria, dar hijos a Dios, presentarle hijos a Dios. Déjame enfatizar un poco más esto. En la Biblia encontramos gente sufriendo por tener hijos. Vemos a un Abraham, que su esposa era estéril, Sara, y vemos a Sara y a Abraham clamando, buscando a Dios, y a una piadosa mujer como es Sara, estar dispuesta a cederle su criado a su marido con tal de cargar un niño. ¿Qué tan fuerte es la paternidad y la maternidad? También podemos ver en la Biblia a Isaac orando por su esposa que es estéril, rogándole a Dios para que les dé hijos, y Dios les concede hijos. Vemos en la Biblia también a una Raquel que es estéril, llorando y diciendo, dame hijos o me muero. Prefiere morirse que no tener hijos. ¿Por qué razón es tan importante o se ve esa fuerza? O vemos en la Biblia a una mujer llamada Ana, la cual ella está pidiendo a Dios con tal vehemencia en el templo que el sacerdote Elí llega a confundirla con una mujer ebria que está bajo el efecto del vino, haciendo un escándalo en la casa de Dios, cuando en realidad tiene deseo, anhelo profundamente el deseo de un hijo. ¿Qué es la paternidad? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué Dios nos ha concedido el honor y el privilegio? Porque es un privilegio tener hijos. Es una bendición. Aquellos que todavía no los tienen, si no han podido tenerlos, sigan orando y clamando a Dios y sigan peleando por ellos. Pero si todavía no los tienen por no estar casados, por ser jóvenes, verán la bendición tan maravillosa que esto significa. Es un verdadero privilegio. El que Dios haya pensado en que nos reproduzcamos por medio de seres humanos chiquitos, ¿no es una maravilla? De forma de la nada y que luego cargas un bebé, ¿no es una maravilla eso? Digo, te asusta porque de que lo tienes en las manos, te asusta, del resto de la vida estás preocupado por él. ¿Cuándo me preguntó un varón, pastor, ¿cuándo perderé el miedo por respecto de mis hijos? Estoy preocupado por ellos. Algún día, no, hermano, esto no se va nunca. Por vida, no importa que se casen, tengan su vida, si estén bien con Dios, tú sigues preocupado orando por ellos, clamando. ¿Cuántos abuelos entre nosotros hay que siguen orando por sus nietos y por sus hijos, sí o no? Y siguen orando y siguen preocupados y siguen clamando a Dios. Eso no se te va nunca. Desde que viene un hijo, estás preocupado por vida. Pero es un privilegio. ¿Por qué razón? Porque el propósito real de la paternidad es primero darle hijos a Dios. Ese es el propósito. Escucha, sé que has oído la frase, Dios no nos ha dado o Dios nos dio un hijo. Dios le da hijos a los hombres. Pero en realidad en la Biblia, aunque es real que Dios te da hijos, el propósito es que tú le des hijos a Dios. Abre la Biblia en Malaquías, por favor. Fíjate lo que dice el libro de Malaquías. En el capítulo 2, el verso 15. En realidad el propósito es que tú le des hijos a Dios. Él te dio la facultad de engendrar o de concebir, según seas hombre o mujer. Dios te ha dado la posibilidad de dar hijos. ¡Qué maravilla! Y así el hijo nazca de una violación, es la posibilidad de darle un hijo a Dios. Escucha, por favor. Mira lo que dice Malaquías capítulo 2, verso 15. ¿No hizo Él, es decir, Dios, uno? ¿No hizo Dios uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Quiero que veas esa parte, escucha. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, creó a Adán y luego no tomó tierra otra vez para hacer a la mujer.